Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariadna Rapoport y hoy tengo el orgullo, mejor dicho, primero me voy a presentar. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho y a su vez coordino con Luz Canela Zuski, la secretaria de Investigación de la Facultad de Sociales, la diplomatura en Género y Sociedad, en la que se está realizando esta actividad en el marco de la Diplo. Ahora sí, vamos a comentarles un poco la actividad, cómo se denomina la actividad, a quién tenemos hoy presente, que la verdad es un verdadero orgullo que nos esté acompañando. Así que bueno, les comento, la presentación, vamos a hacer la presentación de un libro que se llama La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarlos a salir. Editorial Siglo XXI, se puede adquirir a través de las páginas de internet. Bueno, después cualquier cosa nos comentarás también cómo lo podemos encontrar. ¿Quién es Lu? Me preguntarán algunas personas, capaz que tenían la suerte de conocerla, yo estoy teniendo la suerte de conocerla hoy. Leticia es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta 2018. Y en el año 2017 obtuvo su primera mención del Premio de Bioética auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y en la práctica clínica. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG-UNAM, en el área de género, en la ciencia, tecnología y la innovación. Perdón. Sus líneas de investigación son epistemología feminista, salud mental, mente corporizada, nuevos materialismos, feminismos, epigenética y reinterpretación de las diferencias biológicas en el marco de las normativas de género. Así que bueno, Lu, desde ya primero agradecerte por estar entre todos, entre nosotros, y bueno, comentarnos un poco cómo surgió esta idea de escribir este libro, de cómo decidiste reorientar tu camino, como vos se dice en tu biografía, reorientar tu camino y abordar estas temáticas que como yo te decía, que yo vengo del palo de derecho, son temáticas complejas. Así que me gustaría empezar un recorrido histórico, y bueno, te escuchamos. Ariana, antes que nada, muchas gracias a vos, a Luz, por organizar el espacio, por la presentación y por la oportunidad de discusión y reflexión. Bueno, un poquito yendo a lo que me preguntabas, el libro surge o es parte de mi tesis doctoral, y siempre digo actualizada, ¿no? Porque lo terminé de escribir hace muy poquito, de hecho tiene bibliografía incluso de este año, y la reorientación de biotecnología a neurociencias y después a la epistemología feminista fue básicamente por confrontarme en la práctica con inconsistencias en relación a lo que me habían enseñado y formado en la carrera de biotecnología, en las neurociencias, lo que yo creía incluso, y lo que me encontraba en la experiencia. Y esta incompatibilidad tiene que ver con una formación en la carrera donde me habían dicho que las diferencias entre cisvarones y cismujeres, o sea, cis es el prefijo que uso para identificar a las personas que se siguen enunciando desde el género que les fue asignado al nacer. Entonces, en la carrera me habían enseñado que cismujeres y cisvarones eran diferentes de manera biológica, ¿no? Hablando biológicamente, radicalmente diferentes, que esa diferencia incluía el cerebro, y que el cerebro además explicaba que haya comportamientos sexoespecíficos, ¿no? Es decir, propios de las cismujeres y propios de los cisvarones. Entonces, el primer punto fue ir al laboratorio a trabajar como neurocientífica, sabiendo, entre comillas, que había lo que llamamos dimorfismo sexual, 2 formas biológicas según las posibilidades reproductivas. Y la segunda formación que tenía, y que yo era muy amante de esa idea, es que el cerebro explicaba nuestros comportamientos. Es decir, que había una biología que causaba mis estados mentales. Esos 2 puntos de partida que yo creía fueron los que
digamos, me confrontaron en el laboratorio con la experiencia, tanto en el ámbito de la conducta, yo trabajaba con ratones, como en un espacio de militancia que en ese momento también estaba haciendo, y es en el Hospital Borda, un neuropsiquiátrico. Entonces, la primera confrontación fue que en el laboratorio, cuando fui a trabajar, hacía conducta en ratones, como te comentaba, lo que me dijeron es que solo trabajé con machos, porque las hembras metían variables que no se querían por las fluctuaciones hormonales, ¿no?, propias del ciclo de ovulación. Entonces yo decía, ok, todo bien, usamos el macho, pero en teoría son dos biologías diferentes, y yo hacía conducta porque lo que hacía era ciencia básica, es decir, descubrir para qué funciona una parte del cuerpo, o una proteína del cuerpo. No sabemos para qué se usa, y cuando sabemos para qué se usa, después la ciencia aplicada aplica ese conocimiento con fines productivos para la humanidad, en este caso para la salud. Entonces estábamos descubriendo el rol de un receptor del cerebro, un receptor de un neurotransmisor que se llama serotonina, y la idea era que este receptor estaba involucrado con lo que se llama flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad que tenemos para adaptarnos a los cambios que hay en el entorno. Ponele, yo salgo a la calle todos los días y no llueve, pero cuando llueve saco paraguas, me adapto, ¿no? Eso es mi flexibilidad cognitiva. Ahora, se ve que las personas diagnosticadas con algún tipo de psicosis tienen una reducción en la flexibilidad cognitiva. Entonces lo que hacía en el laboratorio era descubrir el rol de este receptor con fines para la salud, pensando en aquellas personas que eran diagnosticadas con esquizofrenia, un tipo de psicosis muy común, ¿no?, dentro de la psicosis. Entonces yo decía, bueno, vamos a usar solo los machos, pero no sabemos qué hace este receptor, y eso se extrapola a nuestra especie. Entonces, si estamos averiguando qué es el receptor y pensamos que hay dos cerebros, el receptor está en el cerebro, entonces probablemente tenga una función diferente en machos que en hembras, o no, pero no lo sabemos. Ese fue mi primer ruido. Y es decir, ¿por qué usamos solo el macho? Para evitar meter variables que no nos interesan. Si no estamos buscando los efectos de fluctuaciones hormonales, meter ruido, ¿no? Esto incluye variables que no deseamos y complejiza los estudios. Claro, yo decía, esto no es una simplificación, porque no llegamos al mismo resultado de una vida más corta, sino que es algo sesgado, estamos considerando solo el macho y las hembras no nos importan. ¿Por qué? Claro, porque el macho es la referencia, ¿no? Era como el modelo a estudiar. Y las hembras quedaban incluidas ahí adentro, básicamente. Como la medida de todas las cosas, el concepto Tal cual. laico. Tal cual. Súper fuerte. Y ese fue el primer punto. Y el segundo punto era que en teoría esas personas diagnosticadas con esquizofrenias se suponía que tenían una predisposición genética. Problemas en este receptor, que es una proteína, y la proteína resulta del ADN, o sea, todo el ADN que tenemos, digamos, tiene sentido porque se traduce a proteínas, que son los ladrillos de la célula. Si hay un problema en la proteína, es genético. Entonces me estás diciendo que hay una predisposición genética para tener esquizofrenia. Y en paralelo yo militaba, te decía, en el neuropsiquiátrico Borda, que la mayoría de los cisvarones que están internados tienen diagnóstico de esquizofrenia, y todo bien con el receptor de serotonina, si estaba involucrado o no, pero lo que yo veía eran condiciones infrahumanas de existencia, ¿no? Tipo muchachos internos caminando descalzos, no había una buena alimentación, sobremedicados, ¿no? Una cuestión de homogeneizar la subjetividad, eran todas las personas iguales por los fármacos, y yo decía, todo bien, si acá hay una predisposición genética, este no es el emergente, por lo menos en capital, ciudad de Buenos Aires, no está sucediendo, y probablemente tampoco en América Latina. Todo esto me llevó a cuestionar la supuesta objetividad, neutralidad y universalidad de la ciencia. Universalidad, porque claramente había un emergente que era social, donde había personas internas que lo que tenían era un tejido social destrozado, no tenían familia, abandono de personas, situación de calle, condiciones socioeconómicas paupérrimas, y por el otro lado, además, tenía que considerar que en estos estudios básicos estábamos excluyendo a las hembras, y que eso podía significar mala ciencia si asumíamos que el receptor podía tener diferentes funciones en machos que en hembras, porque partíamos de que había dos cerebros. Entonces lo que hice ahí fue meterme a PubMed, que es como la base de datos de publicaciones biomédicas más grandes que hay. Y entonces puse cerebros, diferencias de sexo, entendiendo el sexo como las posibilidades reproductivas, ¿no? A ver qué onda, a ver qué pasa. Entonces,
digo, por ahí no hay diferencias, en la carrera estamos atrasados y me vengo a enterar que en realidad todos los cerebros son iguales, ¿no? Este era mi pensamiento. Entonces me meto en esa página y empiezo a ver que hay una batería de investigaciones que buscaban diferencias entre cis varones y cis mujeres, y lo peor era que la búsqueda de esas diferencias se justificaba en que los sexos importan para entender las prevalencias y el desarrollo de enfermedades. Y en neurociencias eso es muy relevante, porque como la esquizofrenia es más prevalente en varones y la depresión más prevalente en cis mujeres, lo que se asume es que es porque hay un cerebro sexoespecífico propio de las cis mujeres y propio de los cis varones, que lo que hacen es predisponer diferentes a estos estados mentales, ¿no? Depresivos y psicóticos. Perdón, yo te interrumpo y capaz que como te explicaba, el vocabulario Sí, no es el exacto, no. ¿no? Pero sería como una cuestión de la patologización del hombre frente a la hormonización en lo que es la cismujer, ¿no? Una cosa así. Sería en realidad, claro, sería en realidad partir de las diferencias, como asumir las que existen, porque así entendemos las prevalencias, que en este caso, por ejemplo, puede ser hormonal o no, que de hecho la depresión se explica por las fluctuaciones hormonales de las hembras, incluidas la especie humana, pero también tenía que ver con un subyacente y que más allá de la patología era el buen funcionamiento. El buen funcionamiento también es diferente. Y entonces lo que hacían estas investigaciones, de hecho, no eran investigaciones clínicas o basadas en personas depresivas y esquizofrénicas. Partían de esta observación y decir que el sexo importa, porque tiene fines buenos para la salud, porque interesa saber cómo se desarrollan las enfermedades diferentes en cis varones y en cis mujeres, pero esas investigaciones puntuales lo que hacían era medir habilidades cognitivas y conductas. Entonces, toda la batería de investigaciones lo que terminaban por hacer era decir que había un cerebro propio del cisvarón y que estaba optimizado para la capacidad de abstracción y el razonamiento, y había un cerebro propio de las cismujeres que estaba optimizado para las tareas de cuidado, para la comunicación y para la empatía. O sea, en el laboratorio usábamos macho como el índice de referencia, que se va a extrapolar a nuestra especie. Entonces yo dije, no hay diferencias, pero cuando voy a PubMed me encuentro que, basándose en que hay diferencias en las formas de enfermar depresión y esquizofrenia, se alimenta una batería de investigaciones que lo que terminan por hacer es justificar biológicamente los estereotipos de género, que el cisvarón está hecho para el espacio público y la cismujer para las tareas de cuidado. Eso me hizo entrar en shock, digamos. Además, sumando a esto, que empecé a dudar de la causalidad biológica para explicar la psicosis. Digo, no sabemos si hay una predisposición genética. Lo que yo estoy viendo acá es un tejido social destrozadísimo. Entonces me empezó a interesar esta idea y básicamente ver si realmente había dos cerebros, porque cuando me meto en detalle a ver estas investigaciones que asumían que había dos cerebros y decían que había diferencias en cis mujeres y diferencias en cis varones para justificar el dimorfismo sexual cerebral, me encontré que había un montón de sesgos metodológicos, que había resultados concluyentes, que había bajo poder estadístico y que en realidad partían de un presupuesto eterno históricamente situado, pero digo que era observación. Se sabe que los cisvarones tienen mejor coordinación motora, se sabe que las cismujeres hablan más. Y lo que se hacía era buscar diferencias cerebrales y después que se encontraban esas diferencias, justificar que era natural, que se nacía así y que estas diferencias tenían sentido por los roles en la reproducción. Eso básicamente hizo que renuncie a mi posición que era biologicista, es decir, que yo pensaba que había una biología que nos definía, y entendí que en realidad esa descripción de nosotros mismos, basada en la biología, lo que hacía era alimentar una lectura jerárquica de los cuerpos. Un imaginario donde pensamos que es natural clasificarnos de acuerdo a la genitalidad, y esa es la clasificación basada en la reproducción que en sí misma estaba jerarquizada. Entonces el punto ya no era que había diferencias naturales y problemas que estaban jerarquizadas. El punto es que todo lo que veía me hacía dudar de que existan esas diferencias naturales en términos dimórficos sexual y que en realidad había una continuidad de una lectura jerárquica que alimentaba esa idea de dimorfismo sexual, pero no sabíamos si era verdadero. No, aparte, Entonces, sí. entiendo que vos mismo desde tu estudios, o sea, donde estudiás, justamente son textos que reproducen constantemente, creo que tu libro, lo tengo acá que no lo puedo mostrar,
viene un poco a romper este paradigma predominante, porque si no, o sea, si no, como que siempre estamos de manera endogámica con las mismas investigaciones y no se llevan diferentes resultados, pero con el mismo objetivo. Total. Bueno, eso es muy alarmante, porque de hecho lo que vi es que cuando me entré en shock, vamos, lo que pude ver es que esos presupuestos no eran nuevos, venían históricamente desde el siglo XVIII para linealmente justificar que la cismujer no era sujeto de derecho y que se le impedía el acceso a la producción de conocimiento. Entonces, todo eso me hizo entrar en shock y ahí fue cuando renuncié a esa beca doctoral que estaba haciendo, que era en neurociencias, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y me reorienté, por eso digo que reorienté la investigación, porque lo que hice fue hacer una crítica a este discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual, ¿no? Entonces terminé así, digamos, porque básicamente el desencanto y el shock de la no universalidad de vuelta, porque la situación de la salud mental en Argentina claramente no era equivalente a la que planteaban en Estados Unidos, que es el eje de referencia para hablar de psicosis, y además porque veía que estaba haciendo mala ciencia, porque estábamos usando al macho si supuestamente hay diferencias, y lo preocupante era que esas diferencias en realidad servían para alimentar jerarquía de cuerpos, y todavía no sabía si era válido decirlo como algo, digamos, verdadero. Además entré en contradicción porque decía, claro, si estoy acá, voy a hacer mala ciencia o tengo que dar cuentas de una masculinización de mi cerebro para hacer buena ciencia, porque evidentemente es el cerebro del cis varón el que está optimizado para la abstracción y el razonamiento, que son los valores que consideramos necesarios para producir conocimiento. Por eso me reorienté, digamos. Me hizo acordar cuando vos comentabas estas situaciones y la reorientación de los estudios, un poco la crítica que se hizo con respecto a las vacunas del COVID, que no se habían estudiado cuáles eran los efectos en las mujeres, personas gestantes, ¿no? Entonces, parece como que, bueno, tampoco no nos permiten, o ciertas excepciones, como decir, bueno, hasta paren, acá hay algo que me estoy perdiendo, rompo. ¿Y vos te encontraste, cómo te encontraste en esta situación de decir, bueno, dejo la tesis y tengo que buscar un nuevo núcleo? ¿Cómo arrancó ese nuevo camino? Sí. O esta reorientación, como vos decís. Bueno, antes dijiste algo muy importante, que es como esta idea de la vacuna, ¿no? Y de los cuerpos gestantes como este cuerpo que está siempre descrito como vulnerable, como no autónomo, como algo que hay que supuestamente cuidar, y al mismo tiempo se lo marginaliza y se lo descuida, paradójicamente, porque en los estudios clínicos no hay o no se incluyen personas gestantes, y las personas gestantes se embarazan y las personas, o sea, enfermas empiezan a gestar, digamos. O sea, las personas gestantes se enferman y las personas enfermas se embarazan. Entonces, el punto es, no podemos tomar solo paracetamol. Pero la idea de la no inclusión no es para cuidarnos a las personas que podemos gestar, sino es para siempre sostener los privilegios de la masculinidad hegemónica, que es el cisvarón, blanco, adulto, heterosexual, digamos. Lo que hacemos es que los cuerpos gestantes no tengan autonomía, que no tengan acceso y que el estado de gestar sea una situación extrema de vulnerabilidad, donde pareciera que estamos todavía en el siglo XVIII y no podemos movernos del paracetamol, ¿no? Digamos, y lo más fácil es el reposo y el encierro en lo doméstico, porque pareciera que ese cuerpo no está hecho para otra cosa. Entonces eso es muy importante. No nos cuidan, sino que cuando pensamos que nos están cuidando, lo que están sosteniendo y legitimando desde el sistema de salud es esta lectura jerárquica de los cuerpos. Entonces, bueno, la reorientación tuvo que ver con irme del laboratorio corriendo, primero, y después llegué al trabajo de Diana Mafía, que es una feminista muy conocida en América Latina, y fui a hablar con ella y le planteé el proyecto, y ella, súper buena onda, me abrazó y me dijo, buenísimo, y también tenés que hablar con Diana Pérez, que Diana Pérez era filósofa de la mente. Entonces, Diana Mafía, epistemóloga feminista, o sea, estudia cómo se valida el conocimiento, y Diana Pérez se centraba su investigación en los estados mentales y la relación mente-cuerpo.
Entonces ahí pude unir epistemología feminista y esta relación mente-cuerpo que tenía mucho que ver con lo que era mi interés, que era cómo entender los trastornos o los llamados desórdenes mentales sin un punto de partida biologicista, es decir, pensando que la depresión es más frecuente en cis mujeres porque nacen con ese cerebro. Porque me daba cuenta que esa lectura de nacer con un cerebro implicaba una lectura jerárquica que hacía por lo menos revisar si era realmente válido hablar del cerebro de cis mujeres como si fuera sexo específico. Entonces, esa fue la reorientación. Y Diana Pérez y Diana Mafia, la verdad que encauzaron súper bien el proyecto y lo hice con ellas, lo terminé con ellas. Y con respecto a, además de Diana, hoy por hoy tenés, no sé, alguna persona trabajando con vos, estudiando, o bueno, o varias personas lanzando en este nuevo cambio de paradigma, porque no deja de ser un cambio de paradigma lo que estás planteando. Total. Bueno, mira, yo trabajo mucho con, no porque trabaje directamente con ellas, pero leo mucho a unas cis mujeres investigadoras que conformaron una red que se llama la Neurogendering Network. Y lo que hacen ellos ahí es sistematizar las investigaciones que critican el discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Yo leo mucho a ellas y muchos, sobre todo a Daphne Joel, que es una investigadora israelí, y lo que ella propone es la hipótesis del cerebro mosaico. Y dice que empíricamente comprueba, a partir de una genitalidad, no se puede saber el cerebro que va a tener la persona. Yo no puedo mirar un cerebro y adivinar la genitalidad de quien lo porta. Y esto por una característica fundamental que tenemos como especie, y es nuestra alta plasticidad. Es decir, la capacidad con la que podemos incorporar experiencia al organismo en general y sobre todo al cerebro, que es el órgano más plástico que tenemos, a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que sucede es que si bien hay cromosomas, o sea, llamados sexuales, y testosterona, que supuestamente difiere en términos de concentración entre cis mujeres y cis varones, es decir, los niveles de testosterona se distribuyen de manera binaria, habría más niveles de testosterona en las personas con pene respecto a las personas con vulva. Estas diferencias pueden afectar en la constitución del cerebro, pero no lo determinan. Y esto explica entonces por qué es inválido categorizar los cerebros de acuerdo a una genitalidad. Y de hecho estas investigadoras, sobre todo Daphne Joel, dicen que incorporar el sexo como variable biológica, es decir, que en un estudio dividir a los grupos en cis mujeres y cis varones, puede conducir a errores y a sesgos, porque las diferencias que se encuentran en ese estudio van a depender del azar, de la composición de cerebros de ese momento en particular. Entonces, yo trabajo mucho leyendo a ellas, a estas investigadoras, y por otra parte, en América Latina no hay mucho trabajo que aborde estas críticas al discurso neurocientífico puntualmente, pero sí hay colegas que elaboran mucho la materialidad del cuerpo, ¿no? La biología y una crítica al esencialismo biológico, es decir, a pensar que nos define una propiedad asociada con la reproducción. Y en este sentido trabajo mucho con Giovanna Guerrero, que es una compañera que está en México, yo estoy trabajando también en México, vivo allá, y Giovanna Guerrero, que también hace filosofía de la ciencia, ella está muy en línea con lo que se llaman los nuevos materialismos feministas, que es una corriente de investigadoras que retoma la importancia de la materia, de la biología, y lo que dice es, reapropiémonos de esta biología sin tener miedo a caer en esencialismos, ¿no? Porque lo que dice es que los feminismos hasta los 80, o sea, desde los 80, abandonaron esas disciplinas tipo neurociencias, la biología, porque decían que era la herramienta usada para oprimir a las personas con vulva. Entonces, eso hizo que se despeguen y que empezaran a enfatizar que todo era el discurso, que en realidad era el discurso y que el problema era que el discurso inscribía en los cuerpos esta lectura jerárquica. Por supuesto que estas autoras, como Giovanna y yo, estamos de acuerdo con eso, pero el problema que vemos en eso es que no se problematiza realmente cómo cambiamos en términos biológicos a través de nuestras prácticas y que nuestras prácticas sociales están indefectiblemente generizadas. ¿Cómo se expresa biológicamente esta práctica de género? Eso es lo que nos interesa problematizar. Intentar hacer una reflexión corporizada, encarnada y no teórica ya,
de estas diferencias que supuestamente entre cis varones y cis mujeres son debidas a lo que llamamos sexo, ¿no? A las posibilidades reproductivas. Yo te escucho y digo, es un montón de información, espero que los y las participantes, desde ya también aviso que pueden realizar preguntas a través del chat, si quieren solicitar la palabra también podemos habilitar el micrófono, pero bueno, estamos como medio ping-pong. Hola Luz, le vamos a dar la bienvenida a Luz, que pudo venir estaba haciendo una actividad, así que bueno, acá estamos con Luz también. Ah, tenés el Hola, micrófono Luz. bloqueado, perdón Luz. Estábamos acá. Ahí está, perdón, disculpen la demora. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Un ¿Todo gusto. bien? Ahora nos vemos la bien. cara. Bueno, nada, súper interesante. No sé si no quiero meter preguntas porque no sé cómo viene la conversación entre hace un ratito, así que sigo escuchando y después si tengo alguna pregunta para hacerla, la me echo después porque no quiero repetir. No, estábamos hablando justamente de todas las diferencias, yo lo que hablaba con Lu, que a mí me asombra esto de la ruptura que hizo, ¿no? De cómo tomó esta decisión de lo que estaba estudiando, es decir, bueno, reorganizar y reorientar, la palabra que usó, y bueno, participar, encaminarse a lo que es la cuestión de género. Pero acá mi pregunta, que también tengo otras muchas, pero bueno, es que un poco lo vislumbramos recién, el tema del rol de los feminismos en las ciencias y no en las ciencias sociales. O sea, quiero saber, también Luz, vos también desde ya, pero yo vengo de las ciencias sociales, Luz también venimos de las ciencias sociales, el rol de los feminismos en las cuestiones de las ciencias, no te digo exactas, ¿no? Porque también, bueno, también hablamos un poco de lo que es Las duras, las ciencias de verdad, como dicen. Sí. No, eso, primero para mí, ahí Ariadna dijiste algo que es súper importante, que está bueno por ahí también precisarlo. Y hablaste de los feminismos, y justamente porque no hay un solo feminismo. Y esto es un imaginario que es problemático, ¿no? Porque a veces pensamos en el movimiento feminista como si hubiera un tipo de feminismo, y en realidad el movimiento feminista es un movimiento político, y dentro del movimiento político que es el feminismo se inscriben diferentes corrientes, y estas diferentes corrientes tienen incidencia en la academia, en el activismo, en la militancia. Al mismo tiempo a veces, y a veces como características excluyentes. Pero lo relevante entonces es que dependiendo cómo estos feminismos entiendan que funciona lo que podemos llamar un sistema de valores androcéntricos, es decir, un sistema de valores hecho desde la mirada cis masculina, blanca, adulta, heterosexual, depende cómo se entiendan estas relaciones de poder basadas en la lectura de cuerpos, es lo que estos feminismos van a proponer. Entonces, ahí se explica por qué haya muchos feminismos que se corran de la discusión biológica, porque lo que suponen es que no importan las diferencias biológicas, lo que importa es la interpretación cultural de esas diferencias biológicas, y esa interpretación cultural es la que está implicando una relación de los cuerpos jerárquica. El problema con esta lectura, para mí, porque me inscribo en un feminismo que no la comparte, es que se da por sentado que ya existen diferencias biológicas y que hay dos formas biológicas de acuerdo a las posibilidades reproductivas. Pero este punto de partida ya es problemático porque vimos que es una lectura en sí misma jerarquizada. Es decir, lo que está jerarquizado es la lectura de los cuerpos basada en la lógica reproductiva. Es una lectura que no es natural, no es que viene el discurso científico y describe la verdad de manera neutral y está por fuera de aquello que describe, sino que en esa descripción, al mismo tiempo, hay un interés que está enmarcado en este sistema de valores. Es decir, esta lectura de los cuerpos no está libre de valores. Y los valores encerrados en esta lectura tienen que ver con la polarización de los roles sociales, es decir, que a ciertos cuerpos se le asigna cierto rol, el de la reproducción, la gestación, el cuidado, etc., y a cierto cuerpo se le asigna otro rol, el de ser sujeto de derecho, producir conocimiento, ocupar el espacio público y tener privilegios a costa de los obstáculos de estos otros cuerpos. Entonces, desde estos feminismos, lo que se discute es si realmente existen estas diferencias biológicas.
Y esa discusión es muy relevante porque a mí lo que me interesa es el ámbito biomédico. Y la justificación del sexo como variable biológica, es decir, la inclusión de hembras, pareciera que incluso está legitimando que hay dos formas biológicas. Y yo decía antes, cuando arranqué, me quejaba porque estaban solo los machos. Y después me pregunté, pero ¿está bien incluir a las hembras? Como si fueran dos grupos diferentes. Porque una cosa es incluirlas para tener mayor representación de la especie. Pero otra cosa es cuando incluyo a hembras, dividir los datos de acuerdo a machos y hembras, porque ahí ya estoy asumiendo que hay dos formas biológicas. Y este es un punto problemático que hoy, con los nuevos materialismos feministas y la red de estas investigadoras, la Neurogendering Network, entra en cuestión. Porque así como el cerebro no es susceptible de ser categorizado de acuerdo a dos poblaciones, se empieza a ver que otros sistemas fisiológicos también están afectados por las prácticas de género. Es decir, que eso que pensamos que se debe al sexo, probablemente puede resultar de prácticas de género. Y como todas las personas en nuestras culturas occidentales y occidentalizadas estamos atravesadas por las normativas de género, hay correlaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay cis mujeres que tienen determinado patrón de comportamiento. Hay cis varones que tienen determinado patrón de comportamiento. Un ejemplo básico. Las cis mujeres suelen maquillarse. Los cis varones es raro. ¿Eso está genéticamente determinado? Claramente es cultural. Ahora, ¿cómo incide esa práctica en los cuerpos? Y por ejemplo, hay estudios que corroboran que el rímel, creo que es, que tiene un componente bioactivo, puede llegar a cambiar ciertas expresiones genéticas en las células a través de regulaciones que suceden a lo largo de toda la vida y que pueden explicar la propensión a cierto tipo de padecimientos. Entonces, si vemos los padecimientos, que es más frecuente en mujeres cis, y decimos se debe al sexo, y buscamos cromosomas sexuales para explicarlos, obviamos cómo estas prácticas que están generizadas están impactando en lo biológico. Por eso yo me inscribo en un feminismo que pone en el centro el cuerpo, lo problematiza como plástico, y que sin duda además lo que discuto es que no hay una biología que pueda definir mis estados mentales. O sea, además de la discusión de si hay dos formas biológicas o no, supongamos que sí, aunque es sesgado, el punto es pensar que esa biología define mi forma de estar en el mundo. Si la define puede ser, no porque la biología, mi cerebro, cause mi estado mental, sino que está definida por una lectura genital que me asigna cierto rol y que lo puedo asumir. Mismo vos en una parte del libro, no recuerdo exactamente de dónde, pero justamente hablamos del tema de los cromosomas y del sexo asignado al nacer. ¿Qué hacemos con esta cuestión de las personas intersex? Mismo la biología, hoy por hoy, o sea, se tiene que dar a gran deuda con este tema. O sea, yo justamente decimos, no hablamos de uno género, de dos géneros, justamente ya no se habla, sino que nos quedamos en esta mirada binaria, ¿no? No, total. Y acá también hay lo que decís, Ariana, súper importante para hacer como esta distinción. Vieron que se suele distinguir entre sexo y género. Y solemos entender que el sexo son ciertas propiedades o atributos biológicos vinculados con la reproducción. Cromosomas sexuales, niveles de testosterona, tejido gonadal, ¿qué quiere decir? Ovario, testículo, genitalidad externa, pene, vagina, y para el discurso neurocientífico, nuestros cerebros también, ¿no? La cuestión del sexo está en todos lados, supuestamente. Y otra cosa es el género, que sería justamente lo que se define como las expectativas socioculturales basadas en el sexo. Entonces, volviendo a los feminismos, lo que sucedió históricamente es que se daba el sexo por sentado, como algo que estaba antes, predado, presocial, y que el género es eso que se construye arriba. ¿Y cómo entendían la intersexualidad? Como vos decís, personas que no se ajustan a esta idea dimórfica de la genitalidad según dos formas. Hay personas que tienen tejido ovárico y testicular al mismo tiempo, hay personas que tienen cromosomas sexuales que no se ajustan al XX o XY, hay personas que tienen genitalidad externa que no se ajusta a lo que se espera para un clítoris o para un pene, y son personas que se enuncian como intersexuales. Tienen variaciones de estos caracteres sexuales. De ninguna manera son un tercer sexo. Son personas que, con esta clasificación de sexo binaria, presentan variaciones a esta clasificación binaria, que evidentemente no es real.
es ideal. Y lo que se hace es que estas variaciones se diagnostican como la excepción o el desvío, teniendo como lógica la reproducción. Igual las personas intersex no necesariamente no pueden reproducirse, ¿no? Esa es otra discusión. Pero el punto de partida es que se diagnostica la biología del cuerpo fundándose en la reproducción y la variabilidad se asume como desvío, como excepción. Lo que pasa es que cuando damos el sexo como algo presocial y predado, los feminismos muchas veces se inscribieron ahí, en la intersexualidad como excepción, usándolo para decir que hay variaciones biológicas, pero siguiéndolo considerando que eso es una excepción, un desvío de la norma. Pero fíjate que en los 90 hay un vuelco con esta lectura, y lo que se dice es que en realidad el sexo no es eso que está predado, que en realidad eso que llamamos sexo lo entendemos y se vuelve interpretable por el discurso normativo de género. Es decir, que hay un discurso de género ahora que pareciera estar antes del sexo, porque es ese discurso de género que le asigna roles a los cuerpos, este discurso lo que hace es que cobre sentido hablar de sexo, que tenga inteligibilidad, que sea visible esta categoría para reconocerme a mí misma y para reconocer a los otros. Esta es una ruptura que se da en los 90 y se llama el giro discursivo. El discurso está antes que la materialidad del cuerpo. Ahora, lo que pasa en los 2000, y es en esta línea en la que me inscribo, es que hay feminismos que proponen lo que se llama un giro ontológico. ¿Qué quiere decir? No nos olvidemos de la materia, por esto que decía antes. Todo bien con el discurso y hay que analizarlo, pero nos quedamos en el discurso y el sexo queda en la esfera discursiva y perdemos la materia. ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿Dónde está la biología si todo es discurso? ¿Cómo se relaciona discurso y materia? Porque si no pareciera que volvemos a estar en esta dicotomía naturaleza y cultura. El sexo por un lado, que sería la naturaleza, y el género por otro, que sería la cultura. Y esta escisión entre naturaleza y cultura, fíjate que implica tanto a los feminismos que consideran el sexo presocial, como también a los feminismos que consideran el sexo como posterior al discurso de género. Lo que dicen los nuevos materialismos con este giro ontológico es: vamos a trascender esta dicotomía naturaleza-cultura. El discurso está atravesado por la materia, la biología, y la biología está atravesada por el discurso. Y no hay un antes y un después, sino que esto se da al mismo tiempo. Discurso de género y biología están al mismo tiempo. No está primero la biología y después el discurso de género, tampoco está primero el discurso de género y después la biología, sino que hay un discurso de género que se mueve al ritmo de la biología. Y esta biología, como es plástica, va cambiando a lo largo de nuestras prácticas que están atravesadas por los discursos de género. Entonces, estos feminismos ahora, no porque los otros pasaron de moda, porque coexistimos todos los feminismos, ¿no? Sino es para decir que se abren otras posibilidades, otras formas de interpretar las diferencias entre cis varones y cis mujeres. Lo que proponen estos feminismos entonces es hablar de esta simultaneidad, donde lo que interesa es ver minuciosamente o muy detalladamente cómo es que esta idea de sexo termina siendo contextual. Es decir, no es universal, no es ahistórica y no es atemporal. No solo porque las definiciones de la categoría de sexo cambiaron con el apoyo técnico y tecnológico para definir los cuerpos, porque primero era por la genitalidad externa, si veías un pene y una vagina, después llegó la medición de cromosomas, o sea, ver qué cromosomas tenés, los niveles de testosterona, esto se fue complejizando. Pero no solo por eso no es unívoca la categoría de sexo, sino porque incluso en una lectura molecular que hoy tenemos, las variabilidades ocurren a todos los niveles. Y lo que llamamos intersexualidad, que lo caracterizamos hoy como un desvío sobre una normativa estadística que te dice 1 de cada 4.000 nacimientos son personas XXY. En realidad es falso, porque lo que hoy se propone, digamos, a algunos estudios, es que si hacemos muy inclusiva la categoría intersex, y es decir, incluimos todas las variaciones en términos sexuales, incluso las más sutiles anatomías, la estadística te lleva a que 1 cada 100 personas tiene un tipo de condición intersex. Y esto, fíjate, que te lo da una lectura molecular de los cuerpos.
donde entonces esta idea de intersexualidad como excepción incluso puede ser cuestionada, y que además estas variaciones que son tan frecuentes no necesariamente son innatas y determinadas, sino que incluso puede haber variaciones que se den como procesos a través de nuestras prácticas que nos impregnan durante toda la vida. Entonces, la relevancia de plantear la idea esta de sexo, de biología, como simultánea al discurso de género, es que incluso nos habilita realmente a una comprensión de la prevalencia, el desarrollo y el tratamiento de enfermedades, porque nos hace poner el ojo en prácticas sociales y no en una biología entendida como rígida, determinada y determinante, sino como esas prácticas se expresan biológicamente e incluso tienen relevancia clínica. Por ejemplo, prácticas asociadas con la actividad física o con tipo de alimentación, que son prácticas generizadas. Los cisvarones suelen hacer más actividad física, las cismujeres suelen comer más frutas y verduras. Eso evidentemente afecta a la salud, sobre todo en el ámbito cardíaco y farmacológico. Pero después hay otras prácticas que a mí me interesan más y que no son tan evidentes. Y por ejemplo tienen que ver con los intereses y ocupaciones, ¿no? ¿Qué hace una persona feminizada? Cuidadora, ¿no? Muy relacionada con la sensibilidad, con las emociones, y no de una manera innata, sino justamente porque es un aprendizaje asociado a su cuerpo. No está definido biológicamente, es un aprendizaje. Y las personas que tienen pene y son cis varones, digamos, se enuncian como varones, suelen estar más en contacto con el desarrollo de la fuerza, por ejemplo, con la competencia, en otro tipo de ámbitos, y eso también puede tener relevancia clínica, porque hay condiciones de estrés para estos diferentes espacios generizados que tiene incidencia en nuestras expresiones biológicas y que puede tener una relevancia clínica que incluso hoy desconocemos y obstaculizamos una verdadera comprensión bajo el velo que representa hoy la categoría de sexo, que no es un punto de partida válido, sino que es cuestionable, y que hay un cinismo donde se justifican las investigaciones para alimentar estereotipos de género, pero se ignoran otras variables a la hora de realmente entender el desarrollo de enfermedades. Voy a hacer la última intervención y le voy a leer un comentario de Silvina, que vos justamente hablabas del tema de los estereotipos de género. Entonces, cómo también influye esto de no cumplir o las expectativas de lo que nos espera de nosotras. Por ejemplo, si una mujer que materna no cuida a sus hijos, es la mala madre, ¿no? Entonces, cómo eso se va repitiendo y nos trae a la larga cuestiones no solamente emocionales, sino cuestiones de la salud, que es y es como es lo natural, ¿no? O sea, ya hace rato, y por suerte hace rato se está desenterrando este concepto, ¿no? Es lo natural, lo que, bueno, lo dado, ni hablar de los hombres que no cumplen los roles, decir, bueno, no tiene fuerza o llora. Entonces, cómo se vamos, a través de esto, se puede empezar a hablar un poco más y que no estén tan condicionadas las personas, se puedan ser un poco más ser directamente, ¿no? No, total, y lo que sé es súper relevante, porque en realidad la normativa para lo que sirve es para prescribir conductas. Y justamente una cismujer que tiene que ser una buena madre, termina auto convenciéndose de que la realización está en las tareas de cuidado, en el espacio doméstico, porque tiene esta incompatibilidad entre la vida académica profesional y la vida familiar. Una incompatibilidad y una tensión que te lleva a situaciones de estrés, donde hoy nos preguntamos cuál es la causa de la fibromialgia, ¿no? Es como un padecimiento súper común, muy frecuente en cismujeres, pero se desconoce la causa o las causas, y es básicamente tener dolor crónico. Ahora, ¿cómo podemos entender esta idea de fibromialgia y el dolor crónico en subjetividades que están todo el tiempo a prueba y puestas en tensión en esta idea del ser buenas cuidadoras y además en tareas domésticas que implican un montón de actividad motora, ¿no? Que son a veces tensiones literales y explícitas para el cuerpo, ¿no? O por ejemplo, agacharte para limpiar, digo, tener las manos en el agua todo el tiempo. Hay una exposición del cuerpo vinculado con cierto rol. Entonces, claro que eso genera una tensión, y también es entender la salud desde esta idea no biologicista, es decir, no determinada por una biología y entendiendo esa biología como innata, sino entendiendo que estas
diferencias biológicas pueden resultar incluso de las prácticas de género, que implican roles y que tienen que ver con qué puede y no puede hacer un cuerpo sobre la base de la genitalidad, pero que también implica identidad de género. Y acá hay una distinción muy importante entre identidad de género y rol de género. El rol de género es justamente esto que decíamos, prescriptivo, lo que puedo y no puedo hacer. Identidad de género está en un plano del ser, del cómo nos vivimos, ¿no? De cómo somos reconocides y nos reconocemos y cómo nos sentimos deseades y deseantes, ¿no? Cómo queremos vivirnos. Y hay un imaginario corporal, hay un ensamblaje psíquico. Y todo eso no se reduce a lo que puedo o no puedo hacer. Es decir, y esto es muy importante, que yo juegue con una muñeca no va a ser de mí una cis mujer, un cis varón, una mujer trans, un varón trans, no está hablando de mi identidad, está hablando de mi actividad de juego. Y mi actividad de juego tiene que ver con el rol. Mi identidad es otra cosa. Entonces, no implica una identidad reproducir un rol de género. Hay personas que se pueden vivir como cis mujeres y ser súper femeninas, que es lo que se espera, y sin embargo son ingenieras, no quieren tener hijes, son anti tareas de cuidado, y eso es justo no tener esta correlación entre cis mujer y rol de género, y no dejan de ser cis mujeres, porque su identidad es otra cosa. Esto para decir que hay mujeres trans que pueden reproducir rol de género o no, como las mujeres cis, porque eventualmente se le pone toda la carga de la revolución a las personas trans, que son aparte súper vulneradas en una sociedad que es cisnormativa, es decir, que normativiza los cuerpos para que sean cis y que le genera obstáculos a las personas por ser trans, y los generamos todos esos obstáculos, digamos, se le pone la carga de la revolución diciendo, es trans y reproduce estereotipos. Bueno, también hay personas cis que reproducen estereotipos. Y hay personas trans que no lo hacen, y hay personas cis que no lo hacen o que lo cuestionamos. El punto no es entonces mi identidad, sino qué entiendo por mi identidad. Si pienso que mi identidad va a determinar un rol, ese es el problema. Y esto es, fíjate, esta relación de mi identidad como determinando un rol es lo que nos vuelve a lo que hablábamos al comienzo, y que es este discurso biologicista. ¿Qué quiere decir? Que una biología me define. Entonces, si sos persona cis, tu cerebro es así y por eso sos así. Si sos persona trans, vamos a buscar estructuras en tu cerebro del sexo opuesto para entender por qué sos así. Lo que tenemos que cuestionar entonces es este presupuesto, ¿no?, lineal de una biología me define la forma de estar en el mundo. Entonces, identidad es una cosa y rol de género es otra. Y la identidad de género no está en ninguna estructura cerebral, aunque la busquemos a un montón. Por eso no se la encuentra, porque probablemente es una complejidad que no se va a reducir a un dato biológico. Bueno, Lu, estamos casi en hora. Te voy a leer el comentario de Silvina que dice: hola, soy del área de ciencias de la educación y allí también está impactando mucho la neurociencia y sus presupuestos. Coincido y apoyo, la biología no nos define, no solo somos un cerebro. Es una gran ruptura lo que propones. Celebro la apertura hacia esta problematización, dice Silvina. Muchísimas gracias, Silvina. Y eso es súper importante. No somos un cerebro, eso es súper importante. Y además, tampoco solo somos biología, ¿no? O sea, ya el cerebro no nos explica, pero ni siquiera todo el cuerpo nos explica. Por más que hagamos un detalle exhaustivo de toda nuestra biología, probablemente no vamos a explicar por eso mis estados de ánimo, como por ejemplo estar triste. Porque básicamente esa palabra triste no es reemplazable por ninguna descripción biológica. Una no va a decir, tengo bajos los niveles de serotonina. ¿Y qué más? Bueno, y tengo como fatiga, ¿no? Como todos síntomas que por ahí son físicos. ¿Y qué más? Bueno, estoy triste. Y esa palabra triste tiene una dimensión que no tiene correlato biológico. O sea, ¿dónde buscamos la tristeza? Entonces, no somos el cerebro y no somos solamente nuestro cuerpo, ¿no? En el sentido de somos un cuerpo interactuando con otros cuerpos en un contexto determinado. Nuestra mente no se circunscribe a un estado interno, ¿no?, sino que se hace con la interacción con otros. Bueno, Lu, te súper agradecemos. Le comentamos a las personas que no saben que en este momento Luz nos abandona y se va a la presentación de su libro en Casa Brando. Así que bueno, Luz, te súper agradecemos primero por estar acá acompañándonos hoy y desearte muchos éxitos
en la presentación y bueno, en las presentaciones venideras. Y agradecerte más que nada primero. Muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes, a Ariadna y Luz, por el espacio. Un gusto estar acá y espero que coincidamos pronto de vuelta. Sí, desde ya, les mando un abrazo a todos y tengan unas muy buenas tardes. Un abrazote. Chao, chao.